La mayoría de la gente busca riqueza hablando de dinero, comparte cifras, presume logros, publica resultados. Pero una de las lecciones más antiguas de la sabiduría judía es exactamente la contraria. Lo verdaderamente valioso no se grita, se protege, no porque sea secreto o oscuro, sino porque la discreción es una forma de poder. Este mensaje no trata de mitos ni de estereotipos, habla de principios culturales y filosóficos que, durante siglos, han ayudado a muchas familias a pensar a largo plazo, resistir crisis y construir estabilidad. No todos los judíos son ricos y no toda riqueza viene de una sola fuente, pero ciertos hábitos mentales se repiten una y otra vez, en tradiciones, que han sobrevivido exilios, pérdidas y reconstrucciones. El primer principio es simple pero profundo: no compartir planes antes de tiempo. En la tradición judía se valora el concepto de ayin hara, el mal de ojo, que no es superstición infantil, sino una metáfora poderosa. Cuando expones algo frágil demasiado pronto, lo debilitas. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por hablar antes de actuar. Contar un proyecto cuando aún no está listo invita a la opinión ajena, a la duda, a la interferencia y a la pérdida de enfoque. El segundo principio es aún más incómodo para el ego moderno: no mostrar riqueza para validarse. En lugar de gastar para aparentar, se prioriza invertir para sostener. La pregunta no es ¿qué dirán?, sino ¿esto protege el futuro? La ostentación suele ser una señal de inseguridad. La discreción de control. Cuando no necesitas demostrar, conservas energía, claridad y capital. El tercer principio es uno que casi nadie quiere escuchar. La educación financiera empieza en casa y no se delega por completo. En muchas familias judías, hablar de dinero no es tabú. Se enseña desde temprano cómo funciona el interés, la deuda, el riesgo y el valor del trabajo. No como obsesión, sino como alfabetización básica para la vida. El dinero no se idolatra, pero se entiende, y lo que se entiende se maneja mejor. Luego está un principio silencioso pero decisivo: el valor de la comunidad sobre el individualismo extremo. No se trata de depender, sino de crear redes de confianza. Apoyarse, recomendarse, invertir juntos cuando es posible. En momentos de crisis, quien tiene comunidad resiste. Quien está solo, cae más rápido. Esta mentalidad no se publica, se practica. Otro hábito clave es no confundir ingresos con riqueza. Ganar mucho no significa ser libre. La libertad viene de la capacidad de resistir el tiempo. Ahorros activos, conocimiento, reputación. En lugar de perseguir el golpe rápido, se prioriza la continuidad. Mejor poco y constante que mucho y frágil. También existe una relación distinta con el error. Fracasar no es una vergüenza permanente. Es una lección costosa. La tradición valora el estudio, el análisis y la mejora continua. Si algo sale mal, se revisa, se aprende y se ajusta. El orgullo no impide corregir el rumbo. Y esa flexibilidad mental es una ventaja enorme en un mundo cambiante. Hay algo más que casi nunca se dice en voz alta. No todo conocimiento es para todos ni en todo momento. Compartir sin criterio puede diluir el valor de una idea. La sabiduría se transmite cuando hay preparación para recibirla. Por eso muchas enseñanzas se dan dentro de la familia o en círculos reducidos, no para excluir, sino para preservar el significado. Este enfoque choca con la cultura actual de exposición total. Hoy se comparte todo: ingresos, metas, procesos, fracasos en tiempo real. Pero la sabiduría antigua recuerda algo esencial: el silencio también trabaja. Mientras otros hablan, el que calla ejecuta. Mientras otros buscan aplausos, el que es discreto construye. La riqueza sostenible no nace del ruido, sino del orden. No del ego, sino de la disciplina. No de la prisa, sino de la paciencia. Y ese es quizá el mensaje más incómodo de todos. No hay atajos mágicos, solo principios bien aplicados durante mucho tiempo. Esta primera sección no revela secretos prohibidos. Revela algo mejor: una mentalidad. Una forma de relacionarse con el dinero, el tiempo y la vida. Y si estás dispuesto a escuchar sin prejuicios, descubrirás que muchas de estas ideas no pertenecen a un solo pueblo. Pertenecen a cualquiera que esté listo para vivir con intención. Si la primera sección hablaba de mentalidad, esta segunda entra en un terreno más incómodo: la disciplina diaria que casi nadie ve. Porque la riqueza que dura no se sostiene con ideas inspiradoras, sino con hábitos silenciosos repetidos durante años. Y aquí está una de las mayores diferencias culturales. No todo lo que funciona necesita ser mostrado.
Uno de esos hábitos es vivir por debajo de las posibilidades reales, incluso cuando los ingresos aumentan. En lugar de escalar el estilo de vida al mismo ritmo que el dinero, se crea un colchón entre lo que se gana y lo que se gasta. Ese espacio es poder, es libertad de decisión, es la diferencia entre elegir y depender. Muchas personas ganan más y siguen siendo frágiles. Otras ganan menos, pero son estables porque controlan sus gastos con intención. Otro hábito clave es separar emoción de dinero. Las decisiones financieras no se toman en picos de euforia ni en momentos de miedo. Comprar para impresionar, invertir por presión social o gastar para llenar un vacío emocional es una receta para la pérdida. En muchas tradiciones judías se valora la pausa, el análisis y la consulta antes de actuar, no por lentitud, sino por respeto al impacto de cada decisión. También existe una relación muy clara con la deuda. No toda deuda es igual. Endeudarse para consumir se considera una trampa, endeudarse para producir, una herramienta que debe manejarse con extremo cuidado. La pregunta siempre es, ¿esto me acerca a la independencia o me ata al futuro? Cuando esa pregunta guía las decisiones, muchos errores comunes simplemente no ocurren. Un hábito menos visible, pero profundamente poderoso, es poner por escrito acuerdos y reglas, ya sea en familia o en negocios. La claridad previene conflictos. Lo hablado se olvida. Lo escrito protege relaciones. Esta práctica evita malentendidos y conserva algo más valioso que el dinero: la confianza a largo plazo. Otro pilar silencioso es diversificar sin dispersarse. No se pone todo en un solo lugar, pero tampoco se persigue cada oportunidad nueva. Se estudia, se elige y se mantiene. La paciencia aquí es clave. La riqueza no crece con impulsos, crece con constancia. Cambiar de dirección cada año suele ser una señal de ansiedad, no de inteligencia. La transmisión intergeneracional también juega un papel crucial. El dinero no se hereda solo como cantidad, sino como responsabilidad. Enseñar a cuidar, administrar y respetar los recursos es más importante que dejar grandes sumas. Cuando no hay educación, la herencia se convierte en un riesgo. Cuando hay preparación, se vuelve una base. Hay un hábito que sorprende a muchos: separar caridad de ostentación. Ayudar no es mostrar, es sostener. La tradición valora el dar de forma discreta, sin humillar al que recibe ni inflar el ego del que da. Este enfoque mantiene el equilibrio interno y evita que la generosidad se convierta en espectáculo. Otro aspecto fundamental es proteger el tiempo como si fuera capital. El tiempo malgastado rara vez se recupera. Por eso se planifica, se prioriza y se respeta. No todo compromiso merece atención. Saber decir no es una habilidad financiera, aunque pocos la vean así. También está el hábito de revisar y ajustar constantemente. Nada se da por garantizado. Los números se miran, los procesos se evalúan, los errores se corrigen, no desde la paranoia, sino desde la responsabilidad. Lo que no se revisa, se deteriora. Finalmente, hay un principio que conecta todos los anteriores. Pensar en décadas, no en meses. La mayoría de la gente quiere resultados rápidos. Pocos están dispuestos a sostener hábitos correctos durante 10, 20 o 30 años. Esa diferencia de horizonte explica por qué algunos construyen estabilidad y otros viven en ciclos de subida y caída. Estos hábitos no prometen riqueza instantánea. Prometen algo más raro hoy en día: solidez. Y la solidez con el tiempo casi siempre produce abundancia. Más allá de hábitos y estrategias visibles, existe un nivel más profundo que casi nunca se menciona: las reglas internas. No están escritas en contratos ni se enseñan en seminarios caros. Son principios personales que gobiernan decisiones cuando nadie observa. Y en muchas tradiciones judías, estas reglas internas son el verdadero cimiento de la estabilidad y la riqueza a largo plazo. La primera regla es clara: el dinero es un sirviente, no un amo. Cuando el dinero se convierte en el centro de la identidad, todo se distorsiona. Las decisiones se vuelven reactivas, el miedo aumenta y la ansiedad domina. En cambio, cuando el dinero tiene un lugar definido, como herramienta, no como propósito, se usa con más inteligencia. Esta distancia emocional permite elegir con calma incluso bajo presión. Otra regla poderosa es la responsabilidad personal sin victimismo. Las circunstancias pueden ser duras, injustas o impredecibles, pero quedarse atrapado en la queja no construye nada. La pregunta correcta no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo?
Esta mentalidad convierte cada crisis en una oportunidad de ajuste y aprendizaje, no en una excusa para rendirse. También existe una regla poco popular hoy. El carácter precede a la ganancia. No todo negocio que da dinero es digno de ser perseguido. La reputación se considera un activo lento de construir y rápido de perder. Por eso, muchas decisiones se filtran por una pregunta ética. ¿Puedo sostener esto en el tiempo sin destruir mi nombre? Cuando el carácter guía, la confianza se acumula. Y la confianza, tarde o temprano, se traduce en oportunidades. Una regla silenciosa pero constante es el estudio continuo. No como acumulación de títulos, sino como hábito mental. Leer, cuestionar, debatir, aprender del pasado. En la tradición judía, el aprendizaje no termina nunca. Quien deja de aprender se queda atrás. En un mundo cambiante, esta curiosidad disciplinada es una ventaja inmensa. Otra creencia interna es no depender de una sola identidad. Si todo tu valor está en un solo rol, un negocio, un cargo, una fuente de ingreso, te vuelves frágil. Diversificar no solo aplica al dinero, sino al sentido de uno mismo. Esto reduce el miedo a perder y aumenta la capacidad de adaptarse. También se respeta profundamente la ley de causa y consecuencia. Nada es suerte pura durante mucho tiempo. Las acciones repetidas crean resultados predecibles. Por eso se cuidan los pequeños actos. Cumplir la palabra, llegar a tiempo, pagar lo debido, tratar con justicia. Lo pequeño construye lo grande, aunque no sea inmediato. Existe además una relación distinta con el reconocimiento. No se persigue la aprobación externa como brújula. La validación viene del cumplimiento de principios, no de aplausos. Esta independencia emocional protege contra decisiones impulsivas, motivadas por comparación o ego. Una regla clave es prepararse para tiempos difíciles incluso en épocas buenas. La abundancia no se asume como permanente. Se ahorra, se protege, se planifica. No desde el miedo, sino desde la memoria histórica. Todo cambia. Esta previsión permite atravesar crisis sin pánico y aprovechar oportunidades cuando otros están paralizados. Finalmente hay una regla que une todas las anteriores. Vivir con propósito y coherencia. Cuando lo que piensas, dices y haces está alineado, la energía no se dispersa, las decisiones se simplifican, el ruido externo pierde fuerza, y en ese estado, el progreso se vuelve más constante. Estas reglas internas no garantizan riqueza inmediata, pero sí algo más profundo, dirección. Y quien tiene dirección, con el tiempo, suele encontrar estabilidad, respeto y abundancia. Este no es un mensaje exclusivo de una cultura. Es una invitación a adoptar principios antiguos que siguen funcionando porque están basados en la naturaleza humana, el tiempo y la disciplina. El verdadero secreto no es lo que se comparte, es lo que se vive en silencio.